Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 5 y esta es nuestra exposición acerca del informe de investigación. Primero, ¿qué es el informe de investigación? Es la vía por la que el investigador explica los objetivos, metodología, principales resultados, conclusiones, recomendaciones y otros que se desprendieron de la investigación que llevó a cabo. Entonces, aquí es importante destacar los pilares o fundamentos que todo informe de investigación debe tener, que es relacionar objetivamente los hechos que se dieron durante su investigación, luego analizar crítica y documentalmente el problema y exponer la conclusión que se obtuvo del informe. Para la elaboración del informe de investigación, es importante primero definir cuál va a ser la audiencia o los usuarios, también cuál es el tipo de informe que se va a elaborar y cuál es el contexto. Ahora, para continuar, con respecto a la estructura de un informe de investigación, es importante destacar todos estos puntos. Bueno, para empezar, con la portada, bueno, en esta sección lo que se incluye es el título del informe, fecha de presentación, autores y tutor, de ser que se tenga uno. Con respecto al índice, esto se refiere a un listado del contenido en donde van a figurar el título y el nombre de cada asunto que se esté abordando. El resumen, este es una síntesis de los aspectos más relevantes del estudio, entre los que no debe faltar el objetivo, la información metodológica y los hallazgos. La introducción. Bueno, en la introducción, aquí en esta sección, se brinda contexto al estudio, se aborda el porqué de la investigación, así como el alcance que tendrá. En general debe explicarse también bajo qué preceptos filosóficos se manejará y también hay que considerar dónde es que se encuentra la fuente del saber para la investigación que se esté haciendo. En cuanto a los objetivos e hipótesis, bueno, todo informe de investigación debe indicar los objetivos del estudio y las preguntas que van a orientar el planteamiento del problema, a las cuales se le está buscando respuesta. Y dependiendo de la naturaleza del trabajo, puede incluir una hipótesis que va a ser validada o que va a ser refutada con los resultados. En cuanto a antecedentes y marco teórico, acá lo que realmente se hace es como un recorrido por estudios similares que se hayan realizado previamente y que sirvan de conocimiento base para la investigación. Entonces, además, va a suponer una revisión de la literatura sobre el tema, los modelos teóricos que se manejarán, así como la definición de los términos a utilizar. Ahora, con respecto a la metodología, el diseño general de la investigación supone la descripción de los métodos, procedimientos e instrumentos a implementarse para la recolección de datos, así como para su análisis e interpretación. En los resultados y discusión, aquí, pues, esta constituye la parte más importante del informe y aquí es donde se van a presentar de manera organizada los hallazgos mediante tablas, gráficos o diagramas, en el caso de investigaciones cuantitativas. Entonces, de ser cuantitativa, se va a incluir el análisis de la entrevista y observaciones recopiladas para el estudio. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, en esta sección se debe cerrar con las conclusiones a las que se llegaron luego del análisis y la contraposición de la información.
También se van a incluir recomendaciones para próximas investigaciones en el área, nuevas perspectivas o interrogantes del tema que se esté o que se haya abordado. En los apéndices, aquí realmente es como un compendio que reúne todo el material que puedan desviar del enfoque central del estudio o con un detalle innecesario en esa parte del informe. Generalmente lo que se incluye son datos más específicos de la muestra, estadísticas, gráficos u otras disposiciones técnicas que puedan resultar de interés para la audiencia. Y por último, la bibliografía. Acá lo que se hace es un listado en donde se colocan los datos referenciales de todas las fuentes primarias y secundarias que fueron utilizadas en la investigación. Ahora vamos a hablar de los principales tipos de informe de investigación. Primero está el informe científico. Como su nombre lo refiere, es para todo el campo de la ciencia y todas sus ramas. Es importante destacar que en este caso, la terminología que se utiliza es propia del área en cuestión. Y este tipo de informe también se le conoce como memorias científicas. Siguiente. Está el informe técnico, que es para expertos en un área de investigación específica. En este caso no abarca tanto a los del área de la ciencia. Entonces, dado a que es un informe técnico, usa terminología específica y rigurosa, acerca de su área de investigación. Y es importante que en este caso, dado que se le va a hablar a los del mismo gremio, se hace énfasis en la metodología utilizada con el fin de que puedan verificar los métodos más efectivos para realizar los tipos de investigación según sea el caso. Ahora está el informe divulgativo. Este es importante, que está dirigido al público en general, no tanto a especialistas, pero igual ellos pueden formar parte de el público meta. Aquí se hace énfasis más que todo en los hallazgos y conclusiones de la investigación, dado que al público en general no le interesa tanto la parte de la metodología o estas otras secciones que son más para los investigadores. Y luego tenemos el informe mixto, que al igual que el informe divulgativo, está dirigido al público en general y a especialistas. No se especifica lo que se expone en sí, pero sí se especifica que la terminología debe ser accesible para cada grupo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son los informes de investigación, según sea este enfoque cualitativo o cuantitativo. En el informe cualitativo, tiene la característica de que debe de tener cierta flexibilidad en la redacción por la naturaleza intrínseca de este tipo de investigación cualitativa. Y no hay un estándar de organización, pero sí hay puntos necesarios que tienen que llevar contenidos el informe de investigación. Entre estos puntos, bueno, debe tener una introducción, debe de comprenderse cuáles son las bases teórico-prácticas en la investigación, el contexto de esta investigación, el proceso que va a llevar esta investigación y las conclusiones. En el caso de las bases teórico-prácticas de la investigación, se tienen que responder ciertas preguntas para saber si lo estamos realizando de manera adecuada o si se está realizando de manera adecuada. La primera es si se describen suficientemente los intereses, expectativas e influencias del equipo de investigación. Otra de estas preguntas es si se justifica y razona suficientemente la perspectiva de la investigación empleada
Y otra es si se expone, cómo influye esto en el problema de investigación. Para el caso del contexto de la investigación, vamos a comprender vamos a ver si efectivamente se describe la naturaleza y las características de los escenarios e informantes de manera detallada, de los que aportan la información para la investigación. Después, cómo se identifican y cómo se seleccionan los informantes, de donde se va a obtener la información. También aquí hay que analizar si el investigador explica claramente el conocimiento previo que posee en este contexto de investigación en el cual se va a realizar la presente. Y bueno, en el siguiente punto sería el proceso de investigación. Entonces acá se va a ver si se, perdón, en el proceso de investigación se va a ver si se expone de forma detallada el diseño que el investigador realiza del estudio, y los cambios que va a tener durante este proceso. También, qué roles va a desempeñar el investigador y cuáles son las relaciones que va a establecer con los informantes. Además de si todo esto va a influir al momento de desarrollar la investigación. Y si se explican cuáles son los instrumentos con los que se va a recoger toda esta información, los datos, y si van a tener credibilidad al momento de ser presentados en el informe. Además, se tiene que tener en cuenta o ver si el informe muestra los procedimientos para exponer estos datos de manera adecuada. Y por último está en la parte de conclusiones, que tiene que ver si estas conclusiones del estudio están correctamente fundamentadas en las interpretaciones de todo el proceso de análisis que se dio anteriormente. Y si se muestran de forma diferenciada las interpretaciones de los participantes como del investigador. Además, se va a realizar como una aproximación al estado final de la cuestión en función de los hallazgos obtenidos en el estudio. El informe cuantitativo tiene que comunicar de manera adecuada el problema investigado, así como una presentación de las nuevas técnicas o enfoques que se van a utilizar o que se utilizaron en la investigación al momento de plasmarlas en el informe. Igualmente, al momento de la redacción, va a llevar un orden casi que idéntico al de los pasos de la investigación, donde se va a plantear el problema, va a llevar la metodología y, por último, los resultados. Después, para la evaluación va a estar igual, va a tener un título, va a tener un resumen, de esto hablaba el compañero anteriormente. Igualmente la revisión bibliográfica, si es la adecuada para este tema. La hipótesis de investigación, si está correctamente formulada. Los sujetos a estudio, las variables, la recogida, los datos, cómo se va a dar. Igualmente los procedimientos a llevar a cabo. El análisis de los datos y las conclusiones, todo esto tiene que estar en el informe cuantitativo. Ahora, como se mencionaba anteriormente, para realizar un informe de investigación es importante primero definir el contexto. Existen dos tipos, que sería el académico y el no académico. La diferencia entre ambos sería el formato y la extensión de cada uno. El primero es el contexto académico, que es donde se presentan los resultados del informe a un grupo de lectores que tiene un alto nivel académico, que son miembros de una institución de investigación y personas con perfiles similares. Este tipo de contexto es el que caracteriza a las tesis doctorales, también artículos que se publican en revistas científicas, estudios que se realizan para agencias gubernamentales
y libros que reportan investigaciones. El cuerpo está compuesto de la portada, del índice, resumen o sumario, también términos claves, cuerpo del documento, referencias y apéndices. Y por su parte, el cuerpo está compuesto de una introducción, de una revisión de la literatura o marco teórico, de un método, resultados y de una discusión. Luego tenemos al contexto no académico, que es el que se realiza con fines comerciales o para el público en general, por ejemplo, lectores de un periódico o una revista, o personas que tienen conocimientos de investigación menores. Este tipo de informe contiene la mayoría de los elementos de un informe académico, pero con mayor brevedad, es decir, es más corto. Y se eliminan también explicaciones técnicas que pueden no ser comprendidas por algunos usuarios. Y frecuentemente también el marco teórico y la bibliografía se suelen omitir de este tipo de informe o se agregan luego como apéndices o como antecedentes. Y si se incluyen son de manera breve. Entonces está compuesto por una portada, por un índice, por un resumen, métodos, resultados, conclusiones y por apéndices. Y luego algunas recomendaciones para realizar un informe de investigación. Primero, se tiene el trabajar siguiendo un boceto, perdón, o un índice tentativo. También escoger un formato que sea claro para el lector, donde la redacción sea consistente y que tenga uniformidad gramatical. Luego también conocer a la audiencia que va a leer el informe y adaptarse a sus características y sus necesidades. También nunca perder de vista a los objetivos del estudio y asegurarse que los datos que se van a brindar contribuyan con los objetivos que se plantearon desde un inicio. Luego contar con una persona que lea el informe una vez que se haya finalizado, ya sea un colega o un profesor. Esto porque muchas veces los escritores tienen problemas en identificar sus propios errores, entonces es más fácil que una persona ajena los pueda detectar. También escribir únicamente sobre descubrimientos que hayan sido significativos, utilizar un lenguaje objetivo, preciso, comprensible y formal. Luego redactar un apartado o capítulo que tenga en mente siempre a los demás. Y por último, comenzar cada capítulo del documento con un párrafo introductorio donde se señale la estructura, es decir, cómo está compuesto. Y esto aplica para el marco teórico, para los métodos, resultados y discusión. Y bueno, por último, las conclusiones, que bueno, se reconoció la importancia del informe de investigación, así como los pilares y los aspectos primordiales para llevarlo a cabo. Se lograron también diferenciar las características pertenecientes a cada uno de los tipos de investigación y con respecto a los informes y cómo se desarrollan. Y se comprendió la importancia de manejar un lenguaje pertinente según sea el contexto con el que se desea trabajar, ya sea académico o no académico, así como también las recomendaciones que la compañera recién habló. Estas eran nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.